En esta mañana quiero compartir el tema Aviva el fuego. Aviva el fuego. Para eso te voy a invitar a abrir tu Biblia en el libro de Levítico capítulo 6, versículos 8 al 13. Levítico capítulo 6, versículos 8 al 13 dice así la palabra. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda quemada. La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente, y el fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche. En la mañana, después que el sacerdote de turno se haya puesto las vestiduras oficiales de lino y también la ropa interior de lino, deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Luego deberá quitarse estas vestiduras, cambiarse a su ropa normal y llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca debe apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego, luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, dice la palabra, recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido. Este fuego nunca debe apagarse. En el Nuevo Testamento, en el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice así la palabra: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. En el Antiguo Testamento, Dios le da una instrucción clara a Moisés: el fuego del altar debe mantenerse encendido, no se debe apagar, debe continuar encendido durante toda la noche. En el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, era un tiempo de la iglesia fría, era un tiempo en el cual el apóstol estaba encarcelado y esa iglesia se iba apagando, esa iglesia se iba entibiando. En ese contexto, el apóstol le da la siguiente instrucción a Timoteo: aviva la llama del don de Dios. Ahora quiero que notes algo. Ambos textos nos llevan a la misma conclusión. El fuego se puede apagar. El fuego se puede apagar. Sabes que si no somos intencionales en mantener la llama del Espíritu Santo, el fuego se puede apagar. Estamos viviendo tiempos difíciles, vivimos entre las responsabilidades cotidianas de cada día que ocupan gran parte de nuestras horas del día. Si sos padre de familia, el trabajo, las responsabilidades; si sos madre, lo mismo. ¿Cuánto trabajo aún tienen las madres en el cuidado del hogar, en la enseñanza de los hijos? La preocupación por cubrir todas las necesidades que tenemos en nuestro entorno, las situaciones que pueden estar atravesando nuestros seres queridos. También vivimos tiempos de gran distracción, tanta oferta de cuestiones, de situaciones que quizás antes no teníamos al alcance y hoy sí. Todo esto sumado a un factor que tenemos la mayoría de los humanos. ¿Sabés cuál es? Luchar contra la inconstancia, luchar contra la indiferencia, luchar contra el desánimo frente a las situaciones que vivimos.
Por eso es que cada vez vemos más personas que comienzan la vida de relación con Dios de un modo, con gran compromiso, lo hacen con pasión, pero pasa el tiempo, surgen las situaciones, llega el desánimo y lo primero que descuidamos es aquello de lo cual nunca deberíamos descuidar, que es nuestra vida de relación con Dios y en consecuencia el amor de muchos, la fe de muchos, el compromiso de muchos se apaga. Y eso deriva en un común denominador que es falta de relación con Dios, falta de compromiso con Dios, falta de compromiso con la iglesia, pierdo el anhelo por las cosas de Dios. Pero fíjate esto que es muy, pero muy importante. El fuego no se apaga de un momento a otro. El fuego no se desvanece de un día para otro, sino que se apaga gradualmente. Por eso quiero compartir cuáles son los signos que nos indican que el fuego espiritual se va apagando, que el fuego espiritual va menguando en nuestras vidas. ¿Cuáles son los indicios que pueden estar encendiendo una luz de alarma en nuestras vidas que nos diga, debo estar atento, no debo descuidar mi vida de relación con Dios? En primer término, falta de oración. La falta de oración es sinónimo de falta de fuego. Lo que Dios pedía en ese tiempo era fuego en el altar, llama encendida en el altar, que ese altar arda. Dios también nos pide hoy a nosotros que nuestras vidas ardan por Él, que pongamos nuestras vidas como ofrenda, como un sacrificio delante de Él. Falta de oración, comienza a disminuir mi vida de oración, mi vida devocional, mi comunión con Dios. Sigo perteneciendo quizás a una iglesia, hasta incluso sigo asistiendo. Es más, te puedo decir, puedo servir a Dios, puedo presidir, puedo predicar, puedo hablarle a otros de Dios, pero mi corazón está distante de la presencia de Dios. Falta de fuego es falta de pureza. ¿Qué nos pasa tantas veces? Comienzo a ser permisivo con el pecado, comienzo a ser tolerante con las cosas del mundo, comienzo a ser un cristiano indiferente. Y esa indiferencia me lleva a creer en Dios, a creer en su palabra, pero ya no siento ese deseo de obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mis deseos son mayores que los mandamientos de Dios, porque mis intereses van apagando el fuego espiritual en mi vida. Falta de fuego es falta entonces de pureza. Abandonamos ese primer amor, abandonamos esa llama que arde en medio de nuestro corazón. Falta de fuego es también falta de pasión. Comienzo a tener pereza por las cosas de Dios. Comienzo a tener pereza por el servicio a Dios. Y entro en un estado de apatía espiritual. Falta de fuego es falta de hambre por Dios. Ese deseo por el alimento espiritual, ese apetito por la palabra de Dios es reemplazado por los alimentos y por los placeres del mundo. Y ya no me da lo mismo buscar a Dios o no, satisfacer mi corazón, mi alma, mi espíritu en lo que viene y no en Dios. La falta de fuego es sinónimo de falta de asombro por el obrar de Dios. La persona entra en un estado de indiferencia que ya no se asombra por lo que Dios hace. Hasta también descuida, olvida, pisotea lo que
Jesús hizo en la sangre, en la cruz, al entregar su sangre, al derramar su vida por cada uno de nosotros. Falta de fuego es sinónimo de falta de compañerismo espiritual. Lo que antes era para vos una prioridad, lo que antes era fundamental, la asistencia, la comunión, ya no lo son. Dejo de congregarme, el servicio y la vocación por Dios ya no son prioridad, pasan a segundo plano y te aislás de tu familia, de la fe. Y finalmente, falta de fuego es falta de fe. Empiezo a vivir mi vida por principios, por sentimientos, por corrientes humanas, olvido los principios bíblicos y me guío por la lógica o por la razón. Me guío por mi propia experiencia, por lo que he vivido, porque he podido sobrellevar situaciones y dejo a Dios a un lado, lo corro totalmente de mi vida. Hoy es tiempo de pensar sobre nuestros caminos, hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida. Palabras del profeta Ageo en Ageo capítulo 1, versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Así dijo Dios, mediten sobre vuestros caminos. No es en vano esta palabra. Si Jehová, si nuestro Dios, si nuestro Padre lo dice, debemos tenerlo en cuenta. Medita sobre tus caminos. Qué importante es meditar sobre nuestros caminos. Pero ¿sabes qué? Más importante aún es revisar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es quien guía nuestros pasos. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 21, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Donde está tu tesoro, donde está aquello que vos valorás, por supuesto que ahí va a estar tu corazón. Te vas a empeñar, te vas a esmerar por lograr algo, que nuestro corazón puede estar hoy fundamentalmente en manos de Dios. Esto hace referencia al afán desmedido por las cosas materiales. Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, protege tu corazón. Los médicos recomendamos cuidar el cuerpo, pero ¿sabés que hay órganos que son fundamentales? Uno de ellos, el corazón, prioritario, porque cuando el corazón deja de latir, morimos. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando esos latidos van menguando, ¿sabés qué? En salud, en medicina hay signos y hay síntomas. Y hay síntomas que el paciente puede expresar, palpitaciones, taquicardia, síntomas que nos hablan de un corazón insuficiente. En la vida espiritual también hay signos de alarma que nos hablan que debemos ser cuidadosos, que no es en vano que Dios haya enviado a su Hijo a morir por nosotros. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque éste determina el trazado, porque éste determina el rumbo de tu vida. Ahora, si vos hoy te das cuenta que tu vida ya no es como era al principio cuando conociste a Dios, si ese fuego, si esa pasión por las cosas de Dios ya no es el mismo, puede que el fuego se esté apagando. Es tiempo de volver a Dios y avivar el fuego
en nuestro interior. Ese fuego que se inició cuando esa chispa que generó una llama cuando aceptamos a nuestro Señor como Salvador de nuestra vida. Ahora es importante ver cómo Dios nos guía a avivar esta llama, a avivar este fuego, porque nosotros desde nuestro deseo muchas veces queremos alimentar ese fuego, pero no podemos. Necesitamos la intervención de Dios, necesitas la presencia de Dios en tu vida. Qué importante es ver cómo Dios nos guía a avivar ese fuego en nuestras vidas. En primer lugar, leímos en Levítico, quitar las cenizas. Dice Levítico capítulo 6, versículo 10, al día siguiente el sacerdote, vestido de lino y con ropa interior de lino, sacará las cenizas del holocausto y las pondrá junto al altar. Sabés que uno de los secretos principales para hacer un buen fuego, seguramente vos lo sepas, es hacer lo siguiente, sacar las cenizas. Tenés que sacar las cenizas porque apagan el fuego. Por eso, lo primero que Dios le dijo a Moisés, si querés volver a tener fuego en el altar, tenés que sacar las cenizas. ¿Qué significa esto hoy para nosotros? Si querés avivar el fuego en tu corazón, lo primero que tenés que sacar es las cenizas de tu corazón, las cenizas del pasado, las cenizas del pecado, las cenizas del fracaso, las cenizas del rencor, de aquello que quizás te hicieron a un día, te dañó y hoy te separa de los principios de Dios. Hoy genera una brecha importante, hoy generó una impresión en tu vida, en tu corazón, que vos ya no sentís el palpitar por las cosas de Dios. La ceniza representa el lugar donde un día hubo fuego, pero ahora solo hay polvo. Si hay cenizas, esto quiere decir que hubo fuego. Si hay cenizas, significa que hubo presencia de Dios. Si hay cenizas es porque Dios ya obró, porque Dios ya se manifestó. En el sacrificio, las cenizas se veían en ese tiempo en el holocausto, eran un símbolo de que ya todo eso había pasado por el altar. La segunda cosa que Dios nos enseña y que debemos hacer para avivar el fuego en nuestras vidas es cambiarnos las vestiduras. Levítico capítulo 6, versículo 11 dice, luego deberá quitarse, haciendo referencia al sacerdote de oficio en ese momento, luego de que deberá quitarse las vestiduras, cambiarse a su ropa normal y llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro. Las vestiduras sacerdotales eran sagradas y se utilizaban solo para ministrar delante de la presencia de Dios. Esto hoy nos enseña a diferenciar entre lo santo y lo común, entre lo santo y lo ordinario. Y estas ropas normales a las cuales hace referencia esta escritura se refiere a vestirnos de humildad. El sacerdote realizaba una tarea considerada sagrada, por supuesto, era solo el sacerdote quien podría ingresar a realizar y a presentar las ofrendas, pero a la vez parte de esa tarea incluía, ¿sabes qué?, ensuciarse las manos. Hacer ese trabajo de movilizar las cenizas, de ensuciarse, de perder la pureza.
Esto nos enseña sobre lo importante que es la humildad en el servicio cristiano. Hoy, si querés servir a Dios, tenés que hacerlo con decisión, tenés que hacerlo con vocación, por Dios, por los hermanos, por ese amor por los perdidos, te tiene que movilizar, pero por sobre todas las cosas, con una actitud de humildad. Y Jesús fue nuestro mayor ejemplo de humildad. Jesús se mostró humilde porque realmente lo era. En San Juan, capítulo 13, versículos 14 y 15, dice así la palabra. Jesús lava los pies de sus discípulos y esta palabra nos enseña que Jesús se agachó, se inclinó y dijo, si yo siendo el Padre, si yo siendo el Maestro, me inclino y lavo los pies de ustedes, ustedes también deben hacerlo unos para con otros. Ustedes deben lavar los pies los unos de los otros. Pero esta secuencia descrita en San Juan nos da una enseñanza para nosotros que es de todos los días. Debemos salir de ese ámbito en el cual muchas veces entramos como hijos de Dios y nos encerramos. Debemos cuidar nuestra vida, debemos cuidar nuestros valores, debemos cuidar la iglesia. Tenemos un lugar de pertenencia, tenemos una identidad, pero a la vez también tenemos que saber salir hacia el mundo para poder transmitir el poderoso mensaje de salvación, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. La secuencia descrita en Levítico nos enseña a honrar lo santo, porque el sacerdote honraba lo santo, a servir con humildad y a soltar aquellas cosas que han pasado, a soltar aquello en lo cual Dios ya ha trabajado y vos ya no tenés que hacer absolutamente nada más. Marcos, capítulo 10, versículos 43 al 45, dice, el que quiera fuego, el que quiera hacer fuego en su vida, el que quiera hacerse grande en sus vidas, será vuestro servidor, porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir. Jesús, una vez más, dando el ejemplo. Jesús, una vez más, manifestándose en medio de su pueblo. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No hagas nada por contienda, no hagas nada por orgullo, no hagas nada por vanidad, no hagamos nada para ser vistos, sino únicamente por vocación, por servicio, por disposición a Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer para avivar el fuego es quitar las cenizas de nuestro corazón, de nuestra vida. Lo segundo es cambiarnos las vestiduras, haciendo referencia a salir hacia afuera, pero a la vez a estar vestidos de humildad. Y la tercera indicación que Dios le da para avivar el fuego en nuestras vidas, lo hizo a Moisés, lo hace hoy a cada uno de nosotros, entre tanto que el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca debe apagarse. Cada mañana el sacerdote echará leña nueva al fuego.
Recuerden, el fuego siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Si querés avivar ese fuego en tu vida, debes echar leña al fuego cada día. Cada vez que vos orás, estás echando leña. Cada vez que alabás a Dios, estás echando leña. Cada vez que asistís a la iglesia, no solo para recibir, sino para servir, para dar, estás haciendo un sacrificio, estás echando leña en tu vida. Cuando orás, estás entregando tu confianza a Dios. ¿Sabes por qué? Porque echar leña, este simbolismo, significa hacer un sacrificio en nuestras vidas. Es una lucha que tenemos con la carne, con el yo, con nuestros sentimientos. Entonces, cada vez que vos obedecés la voluntad de Dios, cada vez que servís a Dios entregando tu tiempo, estás echando leña y estás haciendo crecer la vida espiritual en tu vida. No dejes de echar leña en tu vida personal, no dejes de echar leña en tu vida familiar, tampoco dejes de echar leña sobre tu familia espiritual, que es esta, que es la iglesia. ¿Por qué tantas veces vemos personas que vivieron tiempos de comunión con Dios, tiempos de servicio, tiempos de entrega, y hoy viven lejos, hoy viven indiferentes, viven sin tener en cuenta a Dios, porque algún día dejaron de echar leña en su corazón, dejaron de alimentarse de Dios, dejaron de depender de Dios. Debemos indefectiblemente permanecer en Dios. En San Juan capítulo 15, versículo 5 dice la palabra: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Separados de Dios no podemos hacer nada. Separados de Dios no somos nada, mi querido hermano. Debemos buscar presencia de Dios en nuestras vidas. Hay una historia en el Nuevo Testamento que cuenta una experiencia que vivió el apóstol Pablo. El relato lo encontrás en el libro de Hechos, vos lo podés leer en tu casa, capítulo 28. Cuenta que el barco en el cual viajaba el apóstol naufraga y termina en una isla llamada Malta. Y lo primero que hace el apóstol fue ir a buscar leña. Lo primero que hizo el apóstol Pablo, se acomodó, se secó y fue a buscar leña. Lo interesante de esto es ver que el apóstol no mandó a otros a buscar leñas, fue él. El apóstol no puso sirvientes a su disposición, fue él. Él mismo fue a buscar la leña. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda echar leña por vos. Nadie puede echar leña en tu lugar, solo vos. Si no estás echando leña en el tiempo adecuado, si no estás echando leña en el momento oportuno, el fuego se va a apagar. Es responsabilidad de cada uno de nosotros que el fuego no se apague. Pero fíjate lo que sucedió. Cuenta el relato que de inmediato Pablo fue a buscar leña y de repente una serpiente lo mordió. Una serpiente lo atacó. Presta atención. Esto no fue casualidad. El enemigo va a hacer todo lo posible para que vos no eches leña.
El enemigo va a hacer todo lo posible para que vos dejes de orar, para que dejes de asistir a la iglesia, para que dejes de servir, para que dejes de hablar a otros de lo maravilloso que es Dios y de lo grandioso que es nuestro Señor. El enemigo va a hacer todo lo posible para que dejes de echar leña. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que sin leña no hay fuego. Él sabe que sin leña no hay compromiso, no hay pasión. Sin leña hay indiferencia, sin leña hay frialdad, sin leña no hay calor, sin leña no hay luz. Por eso, esto es lo que el enemigo quiere para tu vida. Quitar la luz, quitar el fuego, quitar el brillo de lo que Dios puede hacer en tu vida. Levítico capítulo 6, versículo 13 dice, recuerden, Dios nos habla hoy una vez más a nosotros, recordá, el fuego del altar siempre debe estar encendido y nunca debe apagarse. Ahora, la forma más rápida, la forma más práctica de apagar el fuego muchas veces es apartando el leño encendido, sacando del fuego la leña, haciéndola a un lado. Por eso el último punto que quiero traer a tu vida, a tu atención, a tu percepción espiritual es permanecer en el altar. No te alejes, no dejes de asistir a la iglesia, no dejes de servir. Recordá que el enemigo va a hacer todo lo posible por desanimarte, por hacerte caer, por poner dificultades, por poner trabas. A pesar de los problemas, permanecé. A pesar de las pruebas, permanecé. El enemigo va a tratar de aislarte. Va a tratar de sacarte de la iglesia, va a tratar de alejarte de la comunión íntima con Dios, del altar. Por el contrario, busca la presencia de Dios en tu vida. Busca personas que amen a Dios. Rodéate de personas que sirvan a Dios, que trabajen para Él. La palabra dice que debemos presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. ¿Por qué la palabra refiere de este modo, como un sacrificio? Porque tu vida es una ofrenda para Dios, porque a la vez el presentarte delante de Dios implica una lucha con tu viejo hombre. Entonces, presentate delante de Dios, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Ruego por las misericordias de Dios que se presenten como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Esta es nuestra ofrenda diaria. Esto nos habla de una entrega que debe ser consciente, una entrega que debe ser lógica. Sabés que como hijos de Dios vivimos a través de la fe, pero también como hijos de Dios tenemos capacidades, tenemos dones, tenés un raciocinio, una forma de pensar, una estructura de pensamiento y Dios quiere que la utilices para acercarte a Él. Y si hay cosas que vos realmente hoy no entendés, ponelas delante de Dios y Dios te va a aclarar todas las dudas. Es necesario presentarse delante de Dios. Esta ofrenda, esta vida entregada cada día, no se basa en un ritual, sino en una decisión real, en una decisión diaria y en una decisión genuina. Yo decido hacer la voluntad de Dios. Yo decido tomar decisiones diarias que me guíen
a buscar la presencia de Dios, no solo para mí, sino también para aquellos que me rodean. Y avanzando en esta secuencia en Levítico capítulo 9, versículos 23 y al 24 dice: Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. La gloria de Dios se manifestó a todo el pueblo. La gloria no se manifestó solo en algunos, sino que se manifestó en muchos, en todo el pueblo. Versículo 24, de la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. El pueblo jubiloso por la presencia, por la manifestación de Dios a través del fuego. Presta atención, todo esto sucede después que Moisés fue obedeciendo los pasos que Dios le había indicado. O sea, la presencia de Dios se va a manifestar en tu vida, la presencia de Dios se va a manifestar en mi vida cuando obedezco al pie del cañón las instrucciones, cuando no ponemos o anteponemos circunstancias, argumentos, sino solo cuando nuestro corazón busca el propósito de Dios. Después que Moisés arregló el altar, después que Moisés sacó las cenizas, después que el sacerdote se cambió las vestiduras y acomodó la leña, el relato dice que Dios envió fuego. Acá hay un principio que es muy importante que entendamos, que solo Dios puede enviar fuego. Ninguno de nosotros puede crear fuego, porque solo Dios quien lo hace. Pero sí, vos y yo podemos provocar que Dios envíe el fuego hacia nuestras vidas. ¿Sabés de qué modo? Limpiando nuestro corazón de las cenizas, limpiando nuestras vidas del pecado. Yo no sé qué representa esta mañana las cenizas en tu vida. Puede ser una situación vivida en el pasado, un pecado quizás no manifestado, un pecado no puesto delante de la presencia de Dios y que hoy te hace vivir delante de Dios, pero quizás no en plenitud, al 100%, una frustración por un fracaso, una herida abierta en tu corazón que no sanó porque quizás no le has entregado esa herida a Dios, al Dios que todo lo puede. Pero sí sé por la palabra de Dios que debes limpiar tu corazón para que Dios envíe el fuego. Como personas individuales, pero también como un cuerpo, como la manifestación de un Cristo, como veíamos ayer, manifestado a su iglesia, con dones, con ministerios, con un cuerpo entero, no disgregado, que traiga gloria al nombre de Dios. Para que el fuego te alcance, para que Dios pueda hacer su obra en nuestras vidas, tenés que vestirte también de ropas de tal modo que el mundo pueda ver esas ropas. Que el mundo pueda ver en nosotros humildad, que el mundo pueda ver el obrar de Dios en nuestras vidas. Seguí echando leña en tu corazón para que la palabra de Dios se manifieste. Seguí orando a pesar de los problemas. Seguí asistiendo a pesar de las pruebas.
Seguí sirviendo a Dios a pesar de las situaciones que no sean favorables en tu vida. Y finalmente, permanecé en el altar. ¿Sabes por qué? Porque en el altar, en la presencia de Dios, en su iglesia, plantado en la casa de Dios, vas a crecer, vas a florecer y vas a dar mucho fruto en el nombre del Señor Jesús. Te invito a cerrar tus ojos y a poner en este tiempo tu vida en manos de Dios. Pensá y meditá en tus vidas, en tus caminos, en todo lo vivido y transitado hasta el día de hoy, y seguramente vas a ver la mano de Dios que se ha manifestado, el poder de Dios en tu vida. Tené presente que Dios quiere llegar a nuestras vidas y manifestarse como fuego. Un fuego que encienda, un fuego que persista, un fuego que alumbre, un fuego que dé calor, un fuego que manifieste el brillo de Dios para este mundo. Señor, entregamos nuestras vidas, nuestras situaciones, nuestros dolores, entregamos nuestras vidas. No tenemos nada más y nada menos que entregar nuestras vidas a ti para que tú, Señor, las tomes, para que tú, Señor, nos transformes y para que tú hagas la obra que quieres hacer, que necesitas hacer en nuestras vidas, Señor. En tu santo nombre lo pedimos. Amén, Señor.